El aroma a café parisino y adoquines empapados por la lluvia aún estaba fresco en mi memoria, un marcado contraste con el aire estéril del jet privado. Me había preparado para un mes de negociaciones agotadoras, una batalla de ingenio contra un conglomerado francés notoriamente testarudo. El acuerdo por Vance y Nevaschens era una bestia y yo, el ara Vance, estaba preparada para dominarlo durante semanas. Incluso tomé la difícil decisión de enviar a mi hija, Chloé, a casa de mis padres durante el resto del proceso, pues no quería que estuviera sola en el vasto y vacío silencio de la finca. Pero la oposición cedió. Fue impactante, casi decepcionante. Su determinación se desmoronó tras una sola semana intensa de conversaciones, dejándome con un contrato firmado y un vacío desconcertante en mi agenda. Me sentí desconectado, y el repentino silencio me provocó un hormigueo. Reservé un vuelo a casa inmediatamente, guiado por una extraña y punzante intuición. No llamé antes. Me dije que era para sorprender a Chloé, pero una parte más profunda y cínica de mí permaneció en silencio. El viaje desde el aeropuerto fue un montaje de colores otoñales desvaneciéndose. Observé cómo la ciudad se fundía con los suburbios y luego con el exclusivo enclave arbolado que albergaba la elegante casa familiar. Era un monumento a la fortuna y las tradiciones ancestrales, un lugar en el que nunca encajaría del todo, por muchos años que hubiera vivido entre sus muros fríos y perfectos. Mi esposo, Julian, lo había heredado y yo había heredado el rol de su dueña, un rol que siempre me pareció un disfraz que no había confeccionado del todo bien. Pagué al taxista y me detuve un momento ante las imponentes puertas de hierro, contemplando la familiar vista. El aire allí era diferente, fresco, limpio y cargado de expectativas tácitas. Abrí la puerta con mi maleta rodando tras de mí como una mascota obediente. El crujido de la grava bajo mis ruedas era el único sonido. Y entonces lo vi. Un niño pequeño de unos 4 o 5 años, con una mata de pelo oscuro, corría en círculos salvajes y frenéticos alrededor del antiguo magnolio que dominaba el centro del jardín. Su risa era estridente, un sonido frenético que más rechinaba que alegraba. Me quedé paralizada, apretando con fuerza el asa de la maleta. ¿Invitados? Los padres de Julián debían de estar entreteniendo. Este debía ser su nieto. El pensamiento era neutral, una simple explicación para una visión inesperada. Me acerqué unos pasos, con mi sonrisa profesional ya formándose instintivamente. Y entonces sucedió. Su pie pequeño se enganchó en una raíz elevada y cayó de bruces contra la hierba. Respiré hondo antes de que estallara la escena. Su sorpresa inicial se transformó en un grito tan agudo que pareció desgarrar el aire. ¡Abuela! ¡Abuela!, gimió con una voz ronca y una tristeza teatral que me resultó inmediatamente extraña en ese ambiente controlado. Antes de que pudiera moverme, las puertas francesas del invernadero se abrieron de golpe. Mi suegra, Eleanor Sterling, una mujer que solía moverse con la gracia glacial de una reina, salió corriendo con el rostro desfigurado por el pánico. Tras ella estaba María, nuestra ama de llaves desde hacía 20 años, con las manos revoloteando como pájaros nerviosos. María llegó primero, ayudando con delicadeza al niño que sollozaba a ponerse de pie. Pero fue Eleanor quien irrumpió, abrazándolo con una ternura que normalmente solo le veía a Chloé. «Mi dulce niño. Cariño mío, ¿cómo te caíste?», arrulló con la voz una octava más aguda de lo que jamás la había oído. «¿Te hizo tropezar ese árbol asqueroso?». El niño, en lugar de consolarse, se retorció violentamente en sus brazos. «Abuela». «Bájame», exigió, sus lágrimas ya se transformaban en ira frustrada. En cuanto sus pies tocaron el suelo, descargó su furia contra el árbol, asestando una patada furiosa al tronco. «Abuela. Córtalo. Córtalo ahora mismo», chilló. Entonces, como si le hubieran dado un golpe, se tiró al césped, dando vueltas en un ataque de furia, mientras sus gritos resonaban por el cuidado jardín. «Es un árbol horrible. Lo odio. Ojalá muriera». Me quedé allí paralizado. Mi mente, normalmente un torbellino de análisis y estrategia, se había quedado completamente en blanco. El mundo se había reducido a este cuadro surrealista. El niño retorciéndose, la abuela impecablemente vestida arrodillada en la hierba, la ama de llaves horrorizada. Y la palabra. La palabra que gritaba una y otra vez. «Abuela». Resonaba en mi cabeza,
rebotando contra las paredes de mi cordura. Abuela. No Nana, el nombre que usaba Chloe. Abuela. El título era un reclamo, una marca. No era el hijo de un invitado. El pánico en el rostro de Eleanor no era para el nieto de un visitante. Era el pánico de una matriarca cuyo secreto más profundo acababa de ser desenterrado. Un frío me inundó los huesos, empezando por el pecho y extendiéndose hasta que se me entumecieron las yemas de los dedos. No era una simple rabieta. Había una energía salvaje y desenfocada en el chico, una falta de control que denotaba algo más que una simple ira reprimida. Algo no cuadraba. Sus gritos alcanzaron un nuevo clímax y en un movimiento repentino y feroz, arremetió, impactando con su pequeño pie la espinilla de Eleanor. Ella jadeó más por la sorpresa que por el dolor, y sus rasgos, cuidadosamente serenos, se desmoronaron por una fracción de segundo. Sentía los pies como si estuvieran fundidos en cemento, clavados en el camino de grava. No podía moverme, no podía hablar, no podía procesar la realidad que se derrumbaba a mi alrededor. Este niño furioso y destrozado, llamaba abuela a mi suegra. Y con esa sola y aterradora palabra, toda la estructura de mi vida, mi matrimonio, mi confianza, mi futuro empezó a resquebrajarse. Vi el momento exacto en que Eleanor notó mi presencia. Levantó la cabeza de golpe, sus ojos se encontraron con los míos desde el otro lado del jardín. Su rostro, normalmente un ejemplo magistral de indiferencia cortés, palideció. Abrió la boca, la cerró y la volvió a abrir. No se oía ningún sonido. La fachada cuidadosamente construida de la familia Sterling se hizo añicos en un instante por los gritos de una niña cuya existencia desconocía. Y en ese silencio ensordecedor, supe. Lo supe con una certeza aterradora y absoluta. El viaje de negocios, la repentina cooperación del francés Julian, su insistencia en que me fuera, en que Chloe se quedara con mis padres. No había sido una cuestión de conveniencia. Había sido una estrategia. Una ventana. Y había regresado una semana antes, pillándolos a todos en el acto. Los gritos del chico fueron la banda sonora de mi ruina. Era una estatua en mi propia vida, observando la traición desarrollarse ante mí, incapaz de apartar la mirada. El mundo volvió a enfocarse con una dolorosa claridad de alta definición. Los gritos del niño, la mirada de pánico en el rostro de Eleanor, el olor a hierba húmeda y mi propio miedo gélido. Todo se condensó en una sola verdad devastadora. El zumbido de la carretera lejana, un sonido que nunca antes había percibido, rugía ahora en mis oídos como un maremoto. No me di cuenta de que había estado conteniendo la respiración hasta que me ardieron los pulmones. Forcé el aire con una respiración entrecortada y temblorosa que no me ayudó a estabilizarme. Mi compostura profesional, mi armadura, se había evaporado. Yo era solo una mujer parada en un camino de grava, viendo cómo su vida se desintegraba. El crujido de neumáticos sobre la grava fue el siguiente sonido que interrumpió el caos. Un elegante sedán negro, el coche de Julian, se detuvo bruscamente cerca del garaje. La puerta del conductor se abrió de golpe y él salió con expresión de irritada preocupación, sin duda provocada por la cacofonía. Todavía vestía su ropa de trabajo, un traje gris oscuro a medida que acentuaba sus anchos hombros, y la corbata ligeramente floja. Por un fugaz instante verlo fue un ancla. Mi esposo. Estaba aquí para darle sentido a esta locura. Sus ojos recorrieron el jardín, primero captando la escena de su madre intentando controlar al niño que se retorcía, y luego fijándose en mí. Su paso vaciló. La irritación en su rostro se transformó en algo completamente distinto. Una conmoción pura y dura, seguida de un ataque de pánico tan intenso que casi parecía infantil. Se recuperó rápidamente, su máscara pública volvió a su lugar, pero lo había visto. Ese único momento de descuido fue toda la confirmación que necesitaba. Pasó junto a mí sin decir palabra, concentrado por completo en el chico. Alexander. Basta. Su voz era aguda, una orden que aturdió momentáneamente al niño y lo dejó en silencio. Julián se abalanzó sobre él y sin esfuerzo, alzó al niño, Alexander, en sus brazos. El niño hundió inmediatamente su rostro en el cuello de Julián, y sus sollozos se convirtieron en gemidos entrecortados. La facilidad del gesto, la naturalidad con la que el niño se aferró a él,
denotaban una intimidad familiar que fue como un golpe en el estómago. Julián se giró y finalmente me miró a los ojos. Su expresión era una mezcla cuidadosamente elaborada de disculpa y desafío. Lara empezó con la voz más suave, impregnada de un tono apaciguador que conocía de sobra. Entremos. Puedo explicarlo. Esas 4 palabras, puedo explicarlo, despertaron algo dentro de mí. El entumecimiento se desvaneció consumido por una furia repentina e incandescente. Explícamelo. ¿Qué explicación podría haber? ¿Qué retahíla de palabras podría desenredar esta red de mentiras y traición? Encontré mi voz, aunque no sonaba como la mía. Era un lugar bajo, plano y aterradoramente tranquilo. No hacía falta. Lo seguí hasta la casa, con las piernas en piloto automático. El gran vestíbulo, con su amplia escalera y sus fríos suelos de mármol, parecía un museo de una vida que ya no era la mía. Julián llevó a Alexander a la sala, y lo sentó en un enorme sofá color crema. El niño se hizo un ovillo con el pulgar en la boca, mirándome con ojos muy abiertos y desconfiados. Me quedé de pie, con los brazos cruzados sobre el pecho, en un débil intento de mantener la compostura. Esperaba a que empezara la función. Julián se pasó una mano por su pelo perfectamente peinado, un gesto nervioso que nunca había podido reprimir del todo. Lara, por favor. Empezó de nuevo, su voz era un murmullo bajo, solo para mí, aunque su madre y María rondaban nerviosas en la puerta. Esto no es lo que parece. Una risa amarga e incrédula escapó de mis labios. Era un sonido áspero y desagradable. ¿En serio, Julián? ¿Qué te parece? Porque desde donde estoy, parece que tienes un hijo. Un hijo que llama abuela a tu madre. Parece bastante definitivo. Se estremeció. Se llama Alexander. Y es complicado. Sencillo, dije, bajando la voz a un susurro mucho más amenazante que un grito. Empecemos por su madre. Antes de que pudiera responder, Alexander, quizá percibiendo la tensión o quizá simplemente porque su frágil equilibrio se había alterado de nuevo, empezó a llorar. No era una rabieta descontrolada, sino un lloriqueo bajo y lastimero. Se bajó del sofá y se pegó a la pierna de Julián, rogando que lo levantara de nuevo. Papi, arriba. Papi. La palabra fue como una segunda daga que se retorcía en lo más profundo de mí. Papi. Chloe lo llamaba así. El título sagrado y sencillo de la paternidad, ahora profanado, popularizado por este niño secreto y roto. Julián lo miró y luego me miró a mí, con expresión desgarrada. Estaba atrapado entre el niño aferrado a su pierna y la esposa que lo miraba fijamente. En ese momento vi la patética realidad de su situación. No era un hombre poderoso. Era un cobarde enredado en las consecuencias de sus propios secretos. Los lloriqueos aumentaron. Al no haber respuesta inmediata de Julián, la frustración de Alexander se desbordó. Se soltó de la pierna de Julián y con un grito repentino y violento corrió por la habitación. Su pequeño brazo recorrió la mesa de centro, haciendo que un frutero de cristal se estrellara contra el suelo. El vidrio y las uvas resbalaron sobre la alfombra persa. Entonces, antes de que nadie pudiera reaccionar, se estrelló de cabeza contra la pared. Un golpe sordo resonó en el repentino silencio. María jadeó. Eleanor gritó, Alexander, no. Fue la horrible y deliberada autodestrucción lo que finalmente rompió mi rabia congelada. No se trataba solo de mal comportamiento. Era un niño con un profundo sufrimiento. No era un niño sano. El pensamiento era claro, clínico, un diagnóstico a distancia. Julián corrió hacia él, apartándolo de la pared y revisándole la frente. El niño sollozaba, inerte ahora en brazos de su padre. Miré a Julián, que sostenía a su otro hijo, pálido de miedo y vergüenza. Cualquier esperanza, cualquier duda fugaz de que se tratara de un terrible malentendido se desvaneció. Los últimos 10 años de matrimonio, todos nuestros recuerdos compartidos, el amor que creía haber forjado, todo se desvaneció en ese instante, convirtiéndose en nada más que una broma elaborada y cruel. Sentí un profundo dolor subir por mi garganta. Un sollozo que me negaba a soltar. Lo tragué con fuerza. No le daría mis lágrimas.
No hay necesidad de explicaciones, repetí con la voz extrañamente tranquila de nuevo. Miré fijamente a mi esposo, al hombre con el que había construido una vida. Que tu abogado me envíe los papeles del divorcio. Esta noche. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, definitivas y rotundas. Julián levantó la cabeza de golpe. Su mirada pasó del niño que lloraba en sus brazos a mí, con una repentina irritación defensiva ensombreciendo su expresión. La vergüenza estaba dando paso a la ira. Una maniobra clásica de Julian Stirling. Cuando lo acorralan, un mensaje. ¿Así que así se pide el divorcio? Hizo una mueca de desdén, y su voz perdió el tono apaciguador. Acabas de volver de un viaje, ves algo que no entiendes y me das un ultimátum. ¿Acaso crees que esto tiene sentido? Ni siquiera me escuchas. Su audacia fue impresionante. ¿Qué hay que explicar, Julián? Reprimí mi ira, que finalmente se encendió. La matemática es bastante simple. Tienes un hijo. No es mío. Por lo tanto, es de otra persona. ¿Qué otra variable me estoy perdiendo? ¿El por qué? No me importa el qué. Mis palabras quedaron ahogadas por otro grito desgarrador de Alexander. El sonido fue como un taladro en mi cráneo. Me estremecí y mi última compostura estaba al límite. Miré a Julián, realmente lo miré. El hombre al que había amado. El hombre al que había aconsejado, apoyado, a mi lado. Julián, dije el nombre con sabor a ceniza en la boca. ¿Qué cara tienes para quedarte ahí explicándome algo? No supo qué responder. Simplemente abrazó a su hijo y se quedó callado. No había nada que pudiera decir. Ninguna mentira podría ser lo suficientemente grande como para ocultar esta verdad. Di media vuelta y salí de la sala. No corrí. Caminé a paso mesurado por el pasillo familiar, subí la gran escalera y entré en el dormitorio que nunca había sido realmente nuestro. Fui a mi vestidor y saqué una maleta grande. No empaqué mi vida. Empaqué un armario cápsula. Prendas prácticas y eficientes. Empaqué mi pasaporte, mi portátil y la pequeña caja ignífuga que contenía mis documentos importantes. Empaqué la primera edición de la novela de Jane Austen que mi padre me había regalado al graduarme de la universidad. Era un director ejecutivo que preparaba sus maletas para un largo viaje de negocios. Porque eso fue esto. Una extracción. Una retirada estratégica ante una toma hostil de mi vida personal. Oí sus pasos en la escalera, pero no entró. Se detuvo frente a la puerta. Podía sentirlo allí, rondando. Cerré la cremallera de la maleta, el sonido se apagó en la habitación silenciosa. Salí, arrastrando la maleta. Estaba de pie en el pasillo con aspecto perdido, Alexander seguía aferrado a él, ahora silencioso y atento. Alara, no empezó, pero su voz carecía de convicción. Ni siquiera lo miré. Bajé las escaleras, crucé el vestíbulo de mármol y salí por la puerta principal. El aire fresco de la tarde me dio en la cara como una bofetada. No miré hacia la casa. Simplemente empecé a caminar por el largo camino de entrada, con las ruedas de mi maleta rebotando sobre la grava, el único sonido en el crepúsculo que se aproximaba. Estaba fuera. Era libre. Y la guerra apenas comenzaba. La grava crujió su última y burlona sinfonía bajo las ruedas de mi maleta al llegar al final del elegante camino de entrada. La luz de seguridad automática sobre la verja se apagó, sumergiéndome en el crepúsculo índigo como si la propia casa me borrara. Me quedé allí un momento, respirando el aire frío y libre, mientras la inmensidad del silencio me oprimía. No había ningún grito. Ningún porqué. Solo el leve olor a humo de leña de una chimenea lejana, y el latido constante y palpitante de mi propio corazón. No llamé un taxi. Necesitaba moverme para alejar las imágenes grabadas en mis ojos. La rabieta furiosa del niño, la cara de pánico de Julián, la palabra papá flotando en el aire como veneno. Caminé mis tacones sensatos marcando un ritmo decidido contra el asfalto, arrastrando mi vida en una sola maleta. Las casas de este barrio estaban alejadas de la carretera, fortalezas de luz y calor que parecían a 1.000.000 de kilómetros de distancia. Era una isla de fría furia moviéndose en el crepúsculo.
Tardé 40 minutos en llegar al hotel en el centro. Una elegante y moderna torre de cristal y acero, la antítesis de la tradición de piedra y yedra del Sterling. Reservé una suite en el ático con mi nombre de soltera, Alara Vance. La eficiencia educada e impersonal del empleado fue un desastre. Aquí yo no era la esposa traicionada de Julian Sterling. Era una clienta. Una mujer con una tarjeta corporativa y un propósito. Las puertas del ascensor privado se abrieron con un susurro y entraron directamente en la suite. Era amplia, minimalista, de líneas impecables y con ventanales que abarcaban desde el suelo hasta el techo y que daban al resplandeciente horizonte de la ciudad. Dejé mi maleta junto a la puerta y me acerqué a la ventana. El mundo se extendía abajo, un circuito de infinitas posibilidades. Este era mi dominio. No era una jaula dorada de dinero viejo y viejas traiciones. Sentía el teléfono pesado en el bolsillo. Lo saqué. Ni llamadas de Julián. Ni mensajes suplicantes. Solo un vacío. Su silencio fue su propia respuesta. Lo confirmó todo. Ya se estaba retirando, reforzando su posición, sin duda hablando por teléfono con su abogado, no con su esposa. Bien. Dos podrían jugar a ese juego. Revisé mis contactos y marqué un número que tenía guardado para emergencias. Sonó 2 veces. La señorita Vance. La voz al otro lado era tranquila, profesional y completamente desprovista de curiosidad. Charles Wright. El mejor investigador privado que el dinero podía comprar, y un hombre que entendía la discreción como un escultor entendía el mármol. Charles. Tengo un trabajo para ti. Mi voz era firme, el mismo tono que usé para dar luz verde a una adquisición multimillonaria. Por supuesto. Oí el leve clic de un teclado de fondo. Mi esposo, Julian Sterling. Necesito que me encuentres a alguien. Una mujer. No necesitaba decir más. Él sabía quién era Julián. Todos lo sabían. Lo entendían. Descripción. No tengo ninguno. Pero él tiene un hijo con ella. Tiene entre 4 y 5 años aproximadamente. Se llama Alexander. El niño tiene problemas de conducta. Probablemente la madre esté en un lugar discreto. Empiecen con las propiedades bajo sociedades fantasma, fideicomisos y cualquier cosa relacionada con Julian o las propiedades de la familia Sterling. Empezaré de inmediato. Necesitaré acceder a sus finanzas, que estás autorizado a proporcionar como su cónyuge. Te enviaré los documentos necesarios para tu firma electrónica. Hazlo. Terminé la llamada. El primer paso estaba dado. Después llamé a Hannah Smith, mi asistente ejecutiva. Contestó al primer timbrazo con la voz nítida y alerta incluso a esa hora. ¿Alara? ¿Todo bien? Creí que estabas en París. Los planes cambiaron, Hannah. He vuelto. Necesito que hagas algo por mí y requiere absoluta discreción. Siempre. La oí enderezarse, con un bolígrafo en la mano. Necesito que hagas una lista de los 5 mejores abogados de divorcio del país. Los Sharks. Los que se especializan en casos complejos de alto patrimonio, y que no temen el nombre Sterling. Quiero sus perfiles, su historial de victorias y su disponibilidad para una consulta mañana. Hubo un silencio momentáneo en la línea. Una inhalación diminuta, casi imperceptible. Pero su voz era perfectamente serena al responder. Enseguida, Alara. Te lo tendré en 1 hora. Gracias, Hannah. Colgué. Me encontraba en el centro de la silenciosa y lujosa suite. Esta era mi sala de guerra. La primera escaramuza había terminado. Había descubierto la posición del enemigo. Ahora comenzaba la contraofensiva. Mi prioridad estaba clara. Protege a Chloe. Protege mis bienes. Protege a Vance y Nevaschens. La desvergüenza de Julián era evidente. Lucharía por la custodia no por amor, sino por despecho, por el deseo de mantener el control, de proyectar la imagen de una familia completa. Querría mi parte del negocio familiar, el que yo había construido mientras apuntalaba su propio imperio tambaleante. Querría castigarme por atraparlo.
Bueno, se merecía algo más. No le dejaría nada. Me quedaría con mi hija y conservaría cada acción, cada dólar, cada gramo de poder que poseía. Lo enterraría. Una hora después, como prometí, llegó el correo electrónico de Hannah. Adjunto había 5 perfiles meticulosamente detallados. Los examiné con atención y mi mirada se posó en un nombre, David Chin. Su biografía era una lista de empresas desventuradas y divorcios de multimillonarios. Era conocido por ser despiadado, brillante y terriblemente eficiente. Era perfecto. Le envié un correo electrónico directamente con un resumen conciso de mi situación en 3 frases y una solicitud para reunirme lo antes posible. Su respuesta llegó en menos de 10 minutos. Señor Avance. Mi oficina. Mañana a las 8 de la mañana. Pasé la siguiente hora hablando por teléfono con mis padres. Mantuve la voz tranquila. El viaje terminó temprano. Sí, estoy bien. ¿Cómo está mi querida Chloe? Escuchaba las alegres actualizaciones de mi madre sobre el proyecto de ciencias de mi hija. Su voz era un salvavidas para un mundo que aún tenía sentido. Ansiaba hablar con Chloe para escuchar su voz, pero era demasiado tarde. Estaría dormida. No podía arriesgarme a despertarla y tener que mentirle, todavía no. Pensar en ella, inocente y feliz, mientras la otra vida de su padre se desmoronaba, me provocó una nueva oleada de náuseas. Terminé la llamada prometiendo verlos pronto. Después de lavarme con el agua caliente quemándome la piel como si pudiera purificar la contaminación del día, me envolví en una suave bata de hotel y revisé mi teléfono. Otro correo de Charles Wright. Ya había empezado a trabajar. Señor Avance, lo decía. El señor Sterling ha ocultado a la mujer con sumo cuidado. Lo seguí esta noche después de que salió de la finca. Fue cauteloso, pero confirmé que la mantiene en una villa independiente en la urbanización cerrada de Oaks. Te enviaré la ubicación exacta. Ten en cuenta que puede que esta no sea la única propiedad que usa. Seguiré investigando. Tengo un pin de ubicación en el teléfono. River Garden Lane. Un lugar para amantes y secretos. Le envié su anticipo, la friolera de $200.000, y le envié una respuesta sencilla. Gracias, Charles. Por favor, encárgate de esto. Me senté en el borde de la cama king size, mirando la chincheta en el mapa. Una parte de mí, la parte que había amado a Julian, esperaba una ruptura limpia. Una disolución pacífica. Podríamos haber hablado. Podríamos habernos desprendido de un ápice de la dignidad que una vez fingimos tener. Un divorcio en paz. Eso era todo lo que deseaba al principio. Pero Julián se había negado a aceptar ese camino. Había elegido el silencio. Había elegido luchar por la custodia de nuestra hija, no porque fuera un padre devoto. Nunca había cambiado un pañal ni asistido a una reunión de padres sin que yo la programara, sino porque era un arma. Él jamás permitiría que una niña noble, y menos aún su heredero aparente, creciera fuera de su control, fuera de la narrativa familiar. ¿Y yo? Jamás dejaría que se saliera con la suya. Aunque Chloe no se criara entre los muros dorados de la finca noble, no le faltaría de nada. Ella lo tendría todo. Tendría más. No necesitaba un padre como Julián. Para ella, él no era más que una mancha en su corazón perfecto, y yo sería el disolvente que lo borraría. Miré la hora. 11:47, las luces de la ciudad centelleaban abajo indiferentes. Dormir era imposible. La adrenalina seguía corriendo por mi cuerpo, una corriente de propósito puro y sin diluir. Me puse unos pantalones negros, un suéter sencillo y zapatos planos. No parecía un L. Avancé. Parecía alguien que no quería ser visto. Bajé en ascensor al garaje y me subí al coche. Un elegante sedán eléctrico registrado a nombre de mi empresa, no de mi domicilio conyugal, y que tenía registrada en el GPS la dirección que Charles me había enviado. Iba a ver la villa. Iba a ver la otra vida de mi marido de frente. No se trataba de una confrontación. Todavía no. Era una operación de reconocimiento. Necesitaba ver con mis propios ojos la magnitud de su engaño.
Necesitaba avivar la llama que me mantendría viva durante la larga batalla legal que se avecinaba. La noche se tragó el coche mientras conducía hacia las afueras de la ciudad, hacia el secreto que me había ocultado durante años. La guerra ya no era abstracta. Tenía una dirección. El GPS me guió por la ciudad dormida, su voz, un suave murmullo sintético en el tenso silencio del coche. Cada giro me alejaba más del centro luminoso y familiar, adentrándome en los tranquilos y cuidados suburbios, donde la privacidad era la máxima prioridad. Deux era justo el tipo de lugar que esperaba que Julian eligiera. Exclusivo, elegante y absolutamente desangelado. Cada villa era una variación de un tema de lujo soso, situada tras altas puertas y vegetación estratégicamente distribuida. Aparqué el coche a una manzana de la dirección que Charles me había dado, apagué el motor y me quedé sentado en el repentino y profundo silencio. El aire se sentía diferente allí, todavía inquietante. Aquí fue donde llegó. Esta era la vida secreta que corría paralela a la mía. La realidad fue como una piedra en el estómago. Salí y caminé sin que mis zapatos planos hicieran ruido sobre el pavimento impecable. La villa estaba al final de un callejón sin salida, una estructura moderna y baja de cristal y piedra pálida. Estaba oscuro a salvo de una sola luz en el porche. Pero en la entrada, iluminado bajo esa suave luz, estaba el coche de Julián. No un coche cualquiera, sino su favorito, un Jaguar clásico al que cuidaba con mimo como un niño. Me dijo que estaba en el taller para que lo limpiaran. Otra mentira tan fácil de decir. Mientras estaba allí, envuelto en la sombra de un gran roble, una figura emergió del costado de la casa. Un hombre que pateaba el suelo para protegerse del frío y se frotaba las manos. Lo reconocí al instante. El asistente personal de Frank Julian. Por supuesto. El chico de los recados. El guardián de los secretos. Caminaba de un lado a otro con aspecto ansioso, como si esperara algo. ¿O alguien? Entonces me vio. Se quedó paralizado a medio paso con las manos a los costados, su rostro convertido en una máscara perfecta de pánico puro y absoluto. Era casi cómico. ¿Una señora Sterling? Tartamudeó y las palabras se expandieron como una nube blanca en el aire frío. No me moví. Solo sonreí, una curva fría y fina de mis labios que no llegó a mis ojos. Frank. Veo que estás trabajando hasta tarde. Me acerqué unos pasos al círculo de luz del porche. Nunca me había dado cuenta de que parte del trabajo de un asistente incluía llevar a su jefe a su amante. ¿Eso incluye pago de horas extras? Su boca se abrió y se cerró como un pez jadeando en tierra. Señorita Vance. Yo. Finalmente decidió agachar la cabeza, incapaz de sostener mi mirada. Solo cumplo órdenes. No lo hacemos todos, murmuré. No sentía verdadera ira hacia él. Era un peón, un lacayo bien pagado. Montarle un escándalo estaba por debajo de mí, y era un desperdicio de energía. Pero también era un medio para un fin. Metí la mano en el bolsillo y saqué una tarjeta de visita negra y sencilla. Solo tenía mi nombre y un número privado. Se la tendí. Tienes dos opciones, Frank. Miró la tarjeta como si fuera una serpiente venenosa. Primero, continué en voz baja y firme. Puedes llamar a Julián ahora mismo. Seguro que te ha pedido que lo cubras, que me digas que está en una reunión tarde o fuera de la ciudad. Pero aunque lo hagas, lo veré. ¿Y sabes qué? Se sentirá humillado porque lo atrapé. Y se enojará. Y descargará su ira contigo. Te culpará por no tener más cuidado, por no verme. Vi que la verdad de esto lo golpeó. Conocía el temperamento de Julián, su propensión a culpar a los mensajeros. Comparado con eso, dije, dejando que un tono de genuina diversión coloreara mi tono, la segunda opción es mucho mejor. Solté una risa silenciosa y conspirativa. Olvida que Julián es tu jefe. Es un barco que se hunde, Frank. Déjame entrar. En silencio. Sin alertar a nadie de adentro. Y después de hoy, dimite. Ven a trabajar conmigo en Vance y Nevaschens. Te doy el doble de lo que te paga. Lo triplico si tu inteligencia resulta valiosa. La vacilación en su rostro fue breve.
Una batalla fugaz entre el miedo y la codicia. No fue una batalla en absoluto. No me sorprendió. El legado de Sterling era una fotografía que se desvanecía. Vance y Nevaschens era el futuro. Sería un idiota si antepusiera la lealtad a un mentiroso a la oportunidad de unirse al equipo ganador. Optó por la segunda opción. Usó una tarjeta para desarmar la puerta silenciosamente y me condujo por una entrada lateral a un jardín, luego por una puerta de servicio a la cocina. La casa estaba cálida y olía a lavanda y a algo artificial, como a ambientadores. En cuanto entré, me invadió una sensación de familiaridad desconcertante. Me quedé paralizada, con la respiración entrecortada. La decoración era una réplica. La paleta de colores, el estilo de los muebles, incluso el arte en las paredes. Era una imitación barata y distorsionada de la sala de estar de Sterling Estate. Era como entrar en una casa de la risa, una versión de mi propia casa. Julian, con su leve compulsión obsesiva, su necesidad de monotonía, había intentado recrear su vida original aquí. Había construido una casa de muñecas para su familia secreta, amueblada con imitaciones de la vida que compartíamos. El esfuerzo fue patético, prueba de su profunda falta de originalidad. Frank esbozó una sonrisa maliciosa y cómplice. Inquietante, ¿verdad? A él le gustan las cosas igual. Lo ignoré con la piel de gallina. Me arrastré por el nivel inferior con el corazón latiéndome frenéticamente. El plano era, en efecto, una copia. Sabía exactamente dónde estaría el dormitorio principal. Me dirigí hacia las escaleras, con Frank siguiéndome como un fantasma nervioso. La puerta del dormitorio principal no estaba del todo cerrada. Un rayo de luz amarilla se derramó por el pasillo, y desde adentro surgieron voces. Su voz, primero suave y empalagosa, destiló una dulzura empalagosa que me hizo doler los dientes. Julián, ¿cuándo te casarás conmigo? Ya no quiero ser la mujer a tus espaldas. ¿Te casarías conmigo? No puedes dejar que nuestros hijos sean ilegítimos para siempre. Me quedé paralizada, con la mano agarrada al marco de la puerta. Niños. Plural. Luego la voz de Julián. Condescendiente y tranquilizadora. El mismo tono que usaba conmigo cuando quería algo. Espera un poco más, Isabel. No armes un escándalo. Tengo que conseguir la custodia de mi hija antes de poder solicitar el divorcio. Isabel. Se llamaba Isabel. Su tono se volvió agrio y petulante. Ya tenemos un hijo y una hija. ¿Para qué necesitas a ese niño? A ese niño. Hablaba de Michloe. Mi hija. Reducida a esa niña. Una rabia ardiente y pura me invadió. La voz de Julian era más firme ahora, una advertencia grabada en ella. Grace creció conmigo y mi madre cuidándola. Sentimientos como esos no son tan fáciles de cortar. No provoques problemas, Isabel. La persuadió un buen rato, sus palabras eran un murmullo bajo, y la oí soltar una risa reticente y acuosa. La transacción se completó. Su orgullo se calmó una noche más. Luego, otro sonido. Una vocecita como de bebé desde el otro pasillo. Papá. Una niña pequeña, de no más de 2 años, con el pelo oscuro y rizado, salió tambaleándose de una habitación. La seguía una niñera de mediana edad y aspecto astuto que la agarró por miedo a que se cayera. La niñera alzó la vista y se encontró con la mía por encima de la cabeza de la niña. Se llevó la mano a la boca, ahogando un grito. Julián, al oír la llamada de su hija, salió del dormitorio sonriendo, dispuesto a ser su padre cariñoso. Pero la primera persona que vio no fue a su hijita. Fui yo. Se puso rígido, su sonrisa se desvaneció, su rostro palideció. Parecía un hombre que hubiera visto un fantasma. Su propio fantasma, venido a atormentar su fantasía cuidadosamente construida. A su lado Frank, el comerciante, sonrió con malicia. Julián, dijo con la voz cargada de falsa preocupación. Condujiste demasiado rápido. Ni siquiera notaste que algo te seguía. La audacia. La traición pura y babosa de un hombre al que acababa de ofrecerle trabajo. Me picaba la mano por borrarle la cara de un bofetón.
Levanté el brazo, pero Julián fue más rápido y se movió para bloquearme. Elara, dijo intentando parecer sereno, pero un temblor le recorrió la voz. Intentaba proteger a su asistente. La asistente de su amante. Miró a Frank y luego a mí. Él tiene 25 años. Tú tienes 34. Claro que no sabe hablar bien. ¿Por qué te lo tomas tan en serio? Me quedé sin aliento. Me estaba echando en cara mi edad. Aquí en casa de su amante, rodeado de sus hijos ilegítimos, intentaba usar como arma los 9 años que nos separaban. Me quedé allí, con una extraña calma invadiéndome. Cuando el amor se acaba, las palabras pierden todo su poder. Nunca imaginé que fuera tan grosero. Bajé la mano con fuerza, pero no sobre Frank. Puse toda mi fuerza, toda mi furia, en la bofetada que le dio a Julian en la mejilla. El chasquido resonó en el pasillo como un disparo. Levantó la cabeza, mirándome conmocionado. La marca roja y brillante de mi mano se extendía por su rostro. Desde la puerta del dormitorio Isabelle jadeó, llevándose las manos a la boca. Había entrenado defensa personal desde niña. Mis padres, preparándome para ser el único heredero de un imperio, insistieron en que debía tener fuerza y conocimiento. Esa bofetada no fue fácil de soportar. Julian gruñó con los ojos encendidos por un odio que nunca antes había visto. Él era. «Estás loca». Frank, siempre tan fiel, intervino rápidamente. «¿Cómo pudiste golpear a Julián así?» Pero antes de que pudiera terminar, le di una bofetada también. Su cabeza se ladeó bruscamente. Su delicada piel se hinchó casi al instante en el lado izquierdo de la cara. La asimetría me molestaba. No la soportaba. Así que le di una bofetada fuerte en la mejilla derecha para compensarla. Desde el suelo, la pequeña hija de Julián, la atrevida, se echó a reír. Él pensó que era un juego. Julián la miró con desagrado y su risa se apagó. Los 4 nos quedamos paralizados en un tenso y absurdo enfrentamiento. Yo, Julián, su amante, llorosa, su asistente, ahora con una sonrisa burlona y abofeteada simétricamente. Entonces Julián soltó una risa fría y desagradable. Él era, dijo con desprecio, mirándome con desprecio. «Estás loca. Mírate al espejo y verás lo loca que te has vuelto. ¿De verdad crees que aún eres joven?» Casi me río. ¡Qué ironía tan patética! Era 6 años mayor que yo. 40 este año. Julián, dije con una voz peligrosamente suave. Quizás deberías ser tú quien se mire al espejo. El silencio en el pasillo era más denso que la niebla exterior. Era algo físico, ahogado por las secuelas de la violencia y el hedor acre de la traición. La mejilla de Julian brillaba de un rojo lívido, un reflejo perfecto de mi furia. El rostro de Frank era un amasijo hinchado y simétrico de indignación. Isabelle rondaba en la puerta, con una mano aún sobre la boca, los ojos abiertos con una mezcla de miedo y una extraña excitación voyeurista. La niña, sobresaltada por la mirada fulminante de su padre, nos miró a todos con los ojos abiertos, desconcertados. El insulto de Julián quedó suspendido en el aire, patético y débil. ¿De verdad crees que aún eres joven? Fue la desesperación de un hombre que no tenía nada más, ningún punto de apoyo real. Sin moral, sin lealtad, sin verdad. Solo le quedaba el patético intento de herirme con lo único en lo que jamás había pensado 2 veces, el implacable avance del tiempo. Una sonrisa fría y sin alegría se dibujó en mis labios. Julián, dije en voz baja y firme, cortando la tensión como una cuchilla. Quizás deberías ser tú quien se mire al espejo. Lo recorrí con la mirada, desde su cabello perfectamente peinado, que ahora estaba un poco torcido, hasta sus zapatos caros. Cumples 40 este año. El tiempo puede haber sido benévolo contigo, pero no ha hecho nada por tu carácter. No te da derecho a usar la edad como arma contra mí. Di un paso más cerca, mi propia ira cristalizándose en algo más duro, más agudo. A mi edad, si hubieras cometido errores como estos, ya podrías haber engendrado un ejército de hijos ilegítimos. El rostro de Frank se ensombreció con una vergüenza que no le correspondía, pero yo ya había terminado con él. Hablar con gente como él era como gritarle al vacío.
Carecían de la capacidad de sentir vergüenza, de comprender verdaderamente. Eran solo ecos. Les di la espalda. Sobre los muebles de imitación, la amante llorando, la asistente atónita y el hombre al que una vez llamé mi esposo. Salí del pasillo del dormitorio, atravesé la sala de estar, asquerosamente familiar, y salí por la puerta lateral a la noche limpia y fría. Oí sus pasos detrás de mí, pesados y rápidos en el sendero. Alara, espera. No me detuve. Llegué a mi coche y agarré la manija de la puerta. Su mano se cerró sobre mi brazo, su agarre fuerte, casi doloroso. Me quedé paralizada, cada músculo de mi cuerpo se tensó de repulsión. No soy tu empleado, Alara, dijo con voz amarga y áspera. Respiraba con dificultad. ¿De verdad me tratas así? No lo miré. Miré fijamente la oscura silueta del volante. Quítame la mano de encima. En cambio me arrebató la cartera de cuero de la otra mano, la que contenía mi tableta, mis notas, mi vida. Alara espetó con la compostura finalmente destrozada. ¿Entiendes siquiera por qué hemos llegado a esto? Es por tu actitud. Siempre eres tan arrogante, siempre señalando cada defecto, cada error. Si no me hubieras criticado constantemente, no estaríamos aquí hoy. Sus ojos estaban inyectados en sangre, mirándome con un veneno que parecía gestarse durante años. ¿Por qué la familia Vance tiene tanta necesidad de dinero? ¿Por qué siempre intentas presionarme? ¿Sabes lo que dicen de mí por ahí? Su voz se alzó casi un grito en la calle silenciosa. Dicen que soy un inútil. Que si no fuera por tu guía, nunca habría llegado tan lejos. Dime, ¿qué hombre podría aceptar eso? Lo miré entonces. Lo miré de verdad. El hombre que conocí a los 26 años, recién llegado de una empresa familiar en crisis, con todo su ser lleno de deseos de conquistar el mundo. El hombre al que aconsejé, apoyé y amé. Y por dentro sentía como si mi corazón se rompiera en 1000 pedazos. Hace apenas un mes, me había preparado con esmero un regalo de cumpleaños, me había abrazado y me había agradecido por haberlo ayudado a conseguir una licitación pública que había salvado su empresa. Y no fue solo eso. Él mismo había admitido una y otra vez que lo había ayudado tantas veces que era imposible contarlas. Desde el principio, se había conformado con sentarse y disfrutar de los beneficios. Pero ahora, todo se había convertido en esto. En este resentimiento tóxico y patético. Eres aterrador, susurré, y las palabras salieron de mis labios sin poder contenerlas. No sabía cuándo se había convertido en esto. Quizás lo que realmente despreciaba no eran los resultados en sí, sino el hecho de que todos supieran que los había logrado gracias a mí. Quería la corona, pero no podía soportarla. Lo quería todo, a la vez. ¡Qué despreciable! Le arranqué la mochila de encima y con una oleada de adrenalina, le di una fuerte patada en la espinilla. Fue un movimiento brutal y poco elegante. Se tambaleó hacia atrás con un gruñido de dolor y sorpresa, perdiendo el equilibrio sobre el pavimento perfecto. ¿Recuerdas lo que te dije el año que nos casamos? Mi voz sonaba más fuerte ahora, resonando en el aire frío. Te dije que si un día dejabas de amarme, no me traicionaras. Solo dímelo. Nos divorciaríamos. Podríamos separarnos en buenos términos. ¿Lo hiciste alguna vez? Cuanto más hablaba, más absurdo me parecía todo. Las mentiras, la familia secreta, la pura cobardía. Si tanto temías que la gente pensara que eras incapaz, ¿por qué no tomabas decisiones por tu cuenta? ¿Por qué seguías acudiendo a mí una y otra vez, rogándome que te resolviera las cosas? El recuerdo era ácido en mis venas. Tú dijiste que me encantaba hacer de maestra, pero me suplicabas descaradamente cada vez que te topabas con un problema, pidiéndome que encontrara una salida. Di un paso hacia él y se estremeció. Julian Sterling, ¿cómo puede un hombre ser tan descarado? No tienes una repentina conciencia de ti mismo. Simplemente eres inseguro. Eres un hombre hueco y te aterra que el mundo oiga el eco. Frank salió corriendo de la casa, observando la escena. Julian se encorvó frotándose la espinilla, su rostro era una máscara de humillación y rabia. El asistente se puso delante de él, un patético escudo humano. Tócalo de nuevo y verás qué pasa,
chilló, intentando sonar amenazante. ¿De verdad crees que Julian no se defenderá? Miré a Frank y luego a Julian encogido tras él. Una oleada de desdén puro y sin adulterar me invadió. ¿Lo hará? ¿Es mi voz fría? Si lo hiciera, ya lo habría hecho. No es que no quiera. Es que su cuerpo está agotado por el alcohol y las mujeres. Aunque lo intentara, no podría. Subí a mi coche y el portazo fue un último y satisfactorio momento al final de nuestra frase. Arranqué el motor y me marché sin perder ni un segundo más en el espectáculo de su patetismo. Los dejé allí en la entrada de su vida falsa, el león debilitado y su chacal llorón. Pero mientras conducía, la furia serena dio paso a un arrepentimiento palpitante y enfermizo. Decir que no sentí nada sería mentir. Julian y yo no habíamos sido precisamente novios de la infancia, pero nos conocíamos desde pequeños. Nuestros círculos sociales eran pequeños, como diagramas de Venn superpuestos de dinero antiguo y ambición nueva. Nuestros caminos se habían cruzado en innumerables galas, eventos benéficos y regatas de vela. Lo recordaba asumiendo las riendas de Sterling Corp a los 26 años, tras regresar de su MBA en el extranjero. Era el niño mimado que el heredero había preparado desde la infancia. Llegó con fuerza y autoridad, un joven rey que reclamaba su trono, y por un tiempo impresionó a todos. Pero no duró. Sin la supervisión constante de sus padres, la compañía pronto tuvo problemas. La primera gran crisis fue un desastre de relaciones públicas. Julian había despedido a un gerente de nivel medio cuya negligencia le costó a la empresa un contrato millonario. Pero el empleado era astuto. Era un influencer de poca monta. Subió un vídeo en el que se presentaba como un padre soltero con dificultades, demasiado preocupado por su hijo enfermo como para concentrarse, y retrataba a Sterling Corp como un monstruo despiadado por despedirlo. Astutamente pasó por alto las pérdidas que había causado. El vídeo se volvió viral. La reputación de la empresa quedó en el olvido. Los intentos de Julian por aclarar el asunto fueron torpes, tardíos y tergiversados al instante por la turba en línea. Lo llamaban matón, monstruo. Sus socios lo esquivaban y la prensa lo criticaba. Fue por esa época cuando asistí a una reunión de la junta directiva de Sterling Corp. Mi padre era un accionista minoritario, un socio silencioso que cobraba dividendos. Siempre me había acompañado, enseñándome los entresijos del negocio desde pequeño. A los 18 años me había transferido acciones de varias empresas, incluyendo una pequeña participación en Sterling Corp. Después de esa reunión, todos se fueron excepto Julian y yo. Él sabía quién era yo. La señorita Vance dijo forzando una sonrisa cansada. ¿Qué te trae por aquí? ¿Cuándo regresaste al país? Sonreí, me levanté y le estreché la mano. Ha pasado tiempo. Parece que el presidente Sterling no está muy bien hoy. Soltó una risa irónica y derrotada, y lo admitió. Y yo también me reí, pensando que tenía un carácter inusualmente bueno para un hombre bajo asedio. En aquel entonces era joven, con un aire erudito del que aún no se había desprendido. Cuando saqué a colación el caso del empleado, su rostro denotaba cierta resistencia. Señorita Vance, ¿desde cuándo le interesan tanto los asuntos de nuestra empresa? Porque soy accionista, respondí con naturalidad. Claro que quiero que a Sterling Corp le vaya bien. Se trata de mis dividendos a fin de año. Se rió entre dientes mirándome. ¿22? No te habrás graduado todavía. Me gradué, respondí con calma. Me fui al extranjero a los 16. Claro, ya me gradué. Su mirada de sorpresa, la relajación inmediata al encontrar una alma mater en común. La forma en que empezó a charlar sobre anécdotas del campus, la distancia que se desvanecía. Me preguntó por qué elegí Cornell. Mis padres se enamoraron allí, le dije. Pensé que era significativo. Sonrió y explicó su propio razonamiento, diciendo que lo había elegido por su cultura. Cuando el tema giró hacia la empresa, se animó hablando rápidamente de sus ideas. Tenía dos planes, dejar que el escándalo se calmara solo o traer de vuelta al empleado y que se retractara. Ambas eran estrategias pasivas terribles. Las escuché con delicadeza y con el tono más amable posible, las desmantelé.
Les expliqué por qué la reputación lo era todo, porque dejarla morir era una bomba de relojería, porque recuperar al mentiroso desmoralizaría a todos los demás empleados y confirmaría las sospechas públicas. Había presentado mi plan, una investigación exhaustiva, transparente y agresiva. Participación policial. Exposición total de los hechos. Y entonces le di el golpe de gracia. Ya había investigado al empleado. Lo del padre soltero era una mentira. Se había divorciado de su esposa porque la engañaba, se negaba a pagar la manutención y prefería jugar. Ya había contactado a la exesposa. Estaba dispuesta a testificar. La mirada de Julián, la sorpresa, el asombro, la profunda gratitud. Se puso de pie de un salto, dándome las gracias efusivamente. Para mí había sido un simple rompecabezas, un divertido ejercicio de gestión de crisis. Para él, debió parecer la salvación. Había adoptado todas mis sugerencias y yo también las había implementado en mi propia empresa. Cuando nuestras empresas recibieron elogios por nuestras nuevas políticas humanas para empleados, e incluso recibieron cobertura oficial, me propuso matrimonio. A los 22 años, dije que sí. Creía firmemente que durante los próximos 50 años, seguiríamos siendo una pareja amorosa, tanto en el matrimonio como en los negocios. Mirando hacia atrás ahora, me pareció ridículo. Porque antes incluso de que llegáramos a la llamada comezón de los 7 años, Julián ya me estaba engañando. Y yo no tenía ni idea. Esa fue mi ceguera. Mi optimismo ingenuo. Mi estúpida creencia de que los sentimientos podían permanecer inmutables para siempre. Durante esas incontables noches en que Julián me traicionó, imagino que me miraba con el mismo desdén y desprecio que mostró esta noche. Más tarde quizá incluso pensó que nunca lo descubriría. 7 años. Se las arregló para ocultármelo durante 7 años. Ahora, cuando lo pienso, ni siquiera sé por qué estaba con él. Nunca pensé que tuviera un verdadero talento para los negocios. Me había atrapado en nombre del amor y yo también me había atrapado. Debería haber sido más astuta, más vigilante. Estaba amaneciendo. Pintando el cielo con rayas rosas y naranjas al entrar al estacionamiento subterráneo de mi hotel. No subí a mi habitación. Fui directo al centro de negocios. Luego subí a la oficina que Hannah me había reservado en otro piso. De camino, le envié un mensaje a Sara, la niñera que cuidaba de Chloe en casa de mis padres. Recuérdale a mamá que prepare sopa de semillas de loto para el desayuno de Chloe. Es su favorito. Entonces pensé si debería dejar que Chloe se tomara un descanso de la escuela. Darle tiempo para descansar en casa. Protegida de la tormenta que se avecinaba. Después de pensarlo, decidí esperar a que despertara. Pensé en llamarla para pedirle su opinión. Aunque era joven, siempre respeté sus ideas. Siempre le había encantado ir a la escuela y aprender cosas nuevas. Competitiva y ambiciosa, igual que yo a su edad. Decidida a sobresalir en todo. Pero cuando tenía 7 años y se obsesionó con el sudoku, pasando 3 horas seguidas encorvada resolviendo rompecabezas, sentí un poco de miedo. Pregunté en secreto a todos en la familia si alguien la había estado presionando para que estudiara, pero todos lo negaron. Sin otra opción, fui directo a la fuente. Su respuesta fue simple: estaba interesada. Me dijo que sentía curiosidad por todo. Cada habilidad la fascinaba. Dijo que quería ser como yo. Excelentes notas, intereses amplios, adelantando notas antes de lo previsto. No había otra razón. Solo quería parecerse más a mí. Que una niña sea ambiciosa desde tan pequeña es, sin duda, algo bueno, pero me dolía mucho por ella. Cuando era yo creía que todo eso era normal. Pero al ver a mi hija asumir tantas responsabilidades, me preocupaba que se estuviera presionando demasiado. Desde el momento en que nació, mi único deseo para ella fue que viviera feliz y llena de alegría. Sin embargo, de alguna manera, había dado a luz a una versión en miniatura de mí misma. La observé de cerca durante mucho tiempo, haciéndole compañía siempre que podía, hasta que finalmente mis preocupaciones se calmaron. Realmente era una niña que parecía destinada a la grandeza. Tenía una personalidad excelente. Era educada, ingeniosa y extraordinariamente paciente. Aprendió las cosas más rápido que la mayoría.
Aprendió a jugar al tenis en 1 hora. Siempre iba muy por delante de los niños de su edad corriendo. Incluso quería aprender artes marciales y escalada. Así que Julián y yo la dejamos intentarlo. Al principio nos preocupaba que tuviera miedo, pero pronto vimos cuánto lo disfrutaba. Fue entonces cuando finalmente me sentí tranquila. Una vez se quedó con mis padres medio año y la querían tanto que odiaban tener que devolverla. Siempre decían que era mi mini yo, idéntica a mí de niña. El recuerdo era un consuelo y un dolor a la vez. Tenía que proteger esa luz en ella. Tenía que asegurarme de que la oscuridad de Julián nunca la tocara. Entré en mi nueva oficina temporal. Estaba vacía e impersonal, lista para llenarse de estrategia. Me senté en el escritorio mientras los primeros rayos del sol de la mañana entraban por la ventana. El desmoronamiento estaba completo. Ahora era el momento de reconstruir. Para mí. Para Chloe. La luz estéril de la fluorescencia de la oficina no podía competir con el amanecer que se filtraba en el horizonte. Llevaba 1 hora mirando una hoja de cálculo, pero los números estaban borrosos. Mi mente era un tribunal y perseguía el fantasma de mi matrimonio una y otra vez. La bofetada, el grito, la palabra papá, se repetían una y otra vez acentuando la traición. Mi teléfono vibró, rompiendo la sombría ensoñación. Hannah. Alara, tu cita con Davidson a las 8 de la mañana está confirmada. Tiene todo libre de preocupaciones. Además, tu suegra está en el vestíbulo. Me quedé sin aliento. Elnor. Aquí. Por supuesto. Julián enviaría a su madre a hacer el trabajo sucio, a apelar una moción donde había fracasado por la fuerza bruta. La vieja leona viene a defender a su cachorro. Que suba, dije con voz apagada. Necesitaba ver esto. Necesitaba mirar a los ojos al artífice del derecho de Julian. Unos minutos después el ascensor sonó suavemente y Elnor Stirling entró en mi espacio corporativo. Parecía fuera de lugar entre el moderno cromo y cristal, una reliquia de una época más ornamentada con un traje color crema a medida y una sola hilera de perlas en el cuello. Sus ojos, normalmente tan fríos y escrutadores, estaban enrojecidos. En cuanto me vio, perdió la compostura. Alara, gritó con la voz entrecortada mientras se precipitaba hacia adelante, no con gracia, sino con paso desesperado y tambaleante. Se desplomó en la silla frente a mi escritorio, hundiendo la cara entre las manos. Los sollozos atormentaban su esbelta figura, años de aplomo se evaporaban. Esperé. No dije nada. Simplemente observé la actuación. Al cabo de un momento, levantó la cabeza, las lágrimas se deslizaban por su impecable maquillaje. ¿Cómo puedes llevarte a Chloe?, se lamentó con un sonido áspero y chirriante. Es la niña que he criado. Es una joya. ¿Cómo te atreves a llevártela? La audacia fue impresionante. Ella la había criado. Me mordí la mejilla con fuerza, dejando que el sabor metálico de la sangre me anclara. Sollozó con más fuerza, sus palabras se convirtieron en un torrente de autocompasión. Y ese supuesto nieto que Julian trajo de vuelta el mes pasado. Lo único que hace es llorar y golpear a la gente. No se parece en nada a Chloe. Ni siquiera se le acerca. Está dañado. Escupió la palabra como si fuera veneno. Quiero llevarme a Grace a casa. La necesito. Así que eso fue todo. El hijo secreto fue una decepción, un producto defectuoso, y ella quería volver al modelo original y perfecto. Mi hija. Mi Chloe. Me puse de pie, incapaz de seguir sentada frente a ella. Caminé hacia la ventana, dándole la espalda. Tengo una reunión, Eleanor. Pero apareció en un instante, bloqueándome el paso. Elara, ¿de verdad te vas a divorciar? Su voz adquirió un tono zalamero y pragmático. Las lágrimas se detuvieron tan repentinamente como empezaron. Si no te divorcias, todo en la familia Sterling algún día será de Chloe. Todo. Respiré hondo y despacio, reuniendo toda la paciencia que me faltaba. Ella intentaba hacer oscilar ante mí la misma corona que yo había ayudado a pulir, como si yo fuera un mercenario al que se podía comprar con la promesa de riquezas futuras. Me giré para mirarla con expresión glacial.
Incluso si nos divorciamos, dije en voz baja y precisa. Si Chloe alguna vez quiere Sterling Corp, puedo conseguirla cuando quiera. Dejé las palabras flotando en el aire, viendo cómo abría los ojos de par en par. Adquirir una empresa nunca ha sido un problema para mí. Desde el principio, supe que Vance y Nevaschen superaría a los Sterling. Di un paso más. Por eso Julián y yo firmamos un acuerdo prenupcial antes de casarnos, separando nuestros bienes por completo. Cada uno administra sus propias finanzas. Sin superposición. Le di una sonrisa fría y tenue. Así no puede tocar ni un centavo mío. Ahora bien, lo poco que tiene. Puede que no me importe. Pero cuando se trata de la parte de Chloe, lucharé por cada pedacito. Nada irá jamás a sus hijos ilegítimos. Vi cómo el cálculo en sus ojos se apagaba, reemplazado por un destello de miedo. Me incliné hacia ella, bajando la voz hasta casi un susurro. En cuanto al futuro, simplemente observaré cómo Julian hunde su empresa, paso a paso, hasta que la cadena de capital se derrumbe y se vea obligado a declararse en quiebra. Cuando llegue ese momento, intervendré. La llamada Sterling Corp servirá como un campo de entrenamiento inicial para mi hija. La miré a esta mujer que siempre me había visto como una infusión moderna y necesaria en su linaje estancado. En aquel entonces siempre quisiste que Julian y yo tuviéramos otro hijo. Incluso después de que dejamos claro que Chloe sería nuestra única hija, nunca te rendiste. Su rostro se suavizó momentáneamente, un recuerdo genuino la asaltó. Pero a medida que Chloe crecía, era tan tranquila, tan encantadora. Una sonrisa sincera se dibujó en sus labios. No importaba lo que fuera, si se trataba de Chloe, quería encargarme yo misma. Era tan pegajosa, siempre pegada a mí. Su voz se fue apagando, perdida en el recuerdo de las tardes en el parque, de trenzar el pelo de mi hija, de un amor que por un tiempo se sintió real. Siempre que Chloe no estaba en la escuela, su abuela insistía en llevarla a todas partes. Incluso cuando quedaba con viejos amigos para tomar el té, la llevaba consigo. Después iban al parque de atracciones. Temía que si presumía demasiado de la brillantez de Chloe, despertaría envidia. Así que se obligó a cambiar su vieja costumbre de presumir. A partir del segundo año que ayudó a criar a Chloe, dejó de presionarme para que le diera otro hijo a Julian. A veces, cuando sus viejos amigos suspiraban diciendo que era una lástima que Chloe no fuera un chico, ella hablaba enseguida, diciéndoles que se metieran en sus asuntos, afirmando que ni 100 nietos podían compararse con Grace. Pensarlo ahora me oprimía el pecho. Durante todos esos años había deseado creer de verdad que su amor por Chloe era real. Sincero. Pero las lágrimas que derramó hoy no eran por Chloe. Eran por ella misma. Por la perturbación de su vida. Por el nieto decepcionante que no era el heredero que ella esperaba. El equilibrio en su corazón se había alterado. Sabía que quería a Chloe. Después de criarla durante 10 años, claro que tenía sentimientos profundos. Pero tenía razones para creer que si el hijo de Julian hubiera sido tan brillante, tan educado, tan listo como Chloe, ella también la habría abandonado. Al final, su lucha por Chloe no fue más que un cálculo. Un amor medido por la ganancia y la pérdida. Pero Chloe nunca necesitó ese tipo de amor condicional. Y nunca tomaría decisiones por ella. Cualquier camino que eligiera, sería su elección. Vete, Eleanor, dije con voz desprovista de toda emoción. Parecía aturdida, como si la hubiera golpeado. Abrió la boca para protestar, pero vio la firmeza en mis ojos. Sin decir nada más, se ajustó el traje, levantó la barbilla y salió como el fantasma de la matriarca que una vez fue. Me quedé allí un buen rato observando cómo la ciudad despertaba por completo. El encuentro con David Chin fue una experiencia brutal y hermosa. Era todo lo que necesitaba. Astuto, implacable e impecablemente informado. Ya sabía de Alexander. Ya había empezado a redactar mociones. Hablábamos el mismo idioma. No de emociones, sino de estrategia, influencia y activos. Irá por la custodia para presionarte con las finanzas, afirmó Chin, sin levantar la vista de su tableta. Es una táctica habitual. Contraatacamos con todo, su adulterio, la inestabilidad del otro hogar, los problemas del niño.
Exigiremos evaluaciones psicológicas para todas las partes. Lo haremos tan desagradable y público que suplicará llegar a un acuerdo. Era justo lo que quería oír. El proceso de divorcio fue una disección rápida y clínica. Julian, asesorado por un abogado que claramente no estaba a la altura de Chin, osciló entre la rebeldía y la derrota. Nos reunimos en salas de conferencias que olían a pulimento de limón y resentimiento. Me fulminaba con la mirada y yo le devolvía la mirada con una expresión plácida y desinteresada, como si fuera una hoja de cálculo ligeramente irritante que tuviera que corregir. Finalmente firmamos los documentos finales en el despacho de su abogado. El aire estaba cargado de palabras no dichas. Mientras los de la mudanza que había contratado sacaban las últimas cajas de mi estudio en la finca. Mis libros, mi investigación, los antiguos volúmenes reimpresos de teoría económica que eran míos mucho antes de que yo fuera suyo. Julián estaba en la puerta. Me observaba con una expresión extrañamente satisfecha, como si al obligarme a irme, de alguna manera hubiera ganado. Como si mi partida fuera un testimonio de su poder, no de su fracaso. Me observó mientras cargaba el último y pesado volumen en una caja. Y Lara dijo con voz tranquila, fingiendo una generosidad que sonaba completamente falsa. Por muy capaz que seas, no puedes conservar tu matrimonio. Su tono era mesurado, incluso magnánimo, pero yo sabía que en su interior se estaba desmoronando. De lo contrario, no habría tenido ningún interés en estar aquí. Creyó que estaba aquí para humillarme, pero solo vi a un hombre forzando una actuación para ocultar el vacío y los celos que lo pudrían por dentro. Me giré y le sonreí, una sonrisa sincera que lo hizo parpadear confundido. Julian Sterling, dije con voz suave. Espera y verás. La fortuna cambia, y cuando se vuelve contra ti, te aplasta con fuerza. No sonreiría mucho. Dejar este matrimonio no me haría daño. De hecho, fue una bendición. Una mujer afortunada no pertenece a un hogar desafortunado. Fue Julián quien me perdió, y yo lo observaba para ver cuánto tiempo podía seguir riendo. Una persona sabia se conoce a sí misma. Por desgracia, nunca lo hizo. No te puedes comparar con Isabelle en absoluto, se burló, y la máscara se deslizó para revelar la petulancia que se escondía debajo. Es gentil, amable e atenta. Me prepara sopa para la resaca cuando estoy borracha, me ata la corbata antes de las reuniones, incluso me lava la ropa interior mientras tengo a mi hijo. Eso es lo que hace una verdadera esposa. Pero tú, una mujer dominante como tú, nunca encontrarás el amor verdadero. La imagen era tan patética, tan vulgar, que apenas despertó ira. Solo un profundo y cansado asco. Le di una fuerte patada en la cintura, un movimiento rápido y eficaz que lo envió tambaleándose de vuelta al marco de la puerta con un gruñido. Levantó la cabeza y me miró con odio puro. ¿Alguna vez te impedí defenderte?, pregunté con indiferencia. Tu asistente es atento porque su sustento depende de ti. Pero entre nosotros, ¿no eras tú quien siempre acudía a mí en busca de ayuda? Según tu lógica, ¿no deberías haber sido tú quien hacía estas cosas tan consideradas por mí? ¿Por qué nunca te he visto cumplir con tu deber? Di un paso más cerca. Él se estremeció. Me llamas dominante, pero no es solo porque tuve un marido inútil. Para una esposa, la fuerza se vuelve una necesidad. Suspiré, un sonido de genuina lástima. ¿Qué opción tenía cuando el destino me dio un esposo como tú? Yo medía 1,78 metros, siempre manteniéndome en forma. Julián, de 1,8 metros, no tenía abdominales desde hacía años. Allí de pie, con la cintura encorvada, parecía agotado, derrotado. Casi me hizo parecer condescendiente, pero la verdad era evidente. Sin cerebro, sin fuerza, con razón era tan inseguro. No pude evitar suspirar desde el fondo de mi corazón. Julián, alguien como tú ni siquiera sirve para ser una almohada decorativa. Chasqueé la lengua 2 veces. Después de todo, la edad te está pasando factura. Por mucho que me insultes, no ocultarás que dependes completamente de tu amante. Julián, ciego al peligro, replicó. ¿De verdad te crees tan especial? Lo miré a los ojos y le hablé con claridad, palabra por palabra. Soy un atleta de pista de nivel internacional. Un nadador de primera. Un buceador de primera. Un luchador de primera.
Desde niño he ganado todo tipo de competencias académicas. Año tras año fui un estudiante sobresaliente. Gané medallas de oro en las Olimpiadas de Física y Química. Más tarde, cuando estudié en el extranjero, me gradué con excelentes calificaciones. Me especialicé en física y matemáticas. Di un último paso hasta que lo miré desde arriba. ¿Y tú qué tienes? ¿Qué crees que te da derecho a menospreciarme? ¿De qué me sentiría insegura? Dime una forma de compararlo. Dejé que el silencio respondiera por mí. A los 40, cuando llegan los problemas, lo único que sabes hacer es correr a casa con tu esposa. ¿Qué derecho tienes para despreciarme? Mi voz se calmaba a medida que hablaba. Julian Sterling, hombres como tú sin ambición pero rebosantes de orgullo, no merecen nada. Recuerda que fuiste tú quien acudió a mí en aquel entonces. Nunca te rogué que te casaras conmigo. Así que no me mires con esa cara como si fueras el premio y yo estuviera desesperada. Si tuviera que elegir de nuevo, no te miraría 2 veces. Recogí mi caja. Incluso si fueras tú quien se uniera a mi familia, no serías digno. Llevar más de 10 años conmigo ya es más de lo que mereces. Sin mí sabes perfectamente que habría sido de tu empresa. Sin mí, ¿quién te seguiría llamando presidente Sterling? Caminé hacia la puerta, obligándolo a apartarse. Mírate bien en el espejo. ¿Por qué después de tantos años todavía te llaman mi esposo en lugar de llamarme tu esposa? ¿Por qué nadie ha pensado nunca que vivía a tu costa? ¿No es prueba suficiente? Significa que no vales nada. Al final ni siquiera alcé la voz. Simplemente expuse los hechos en cada aspecto. No eres nada. No puedes negociar más que yo. No puedes sobrevivirme físicamente. Tu pensamiento es rígido e inflexible. ¿Qué tienes que valga la pena presumir? Le di una última mirada desdeñosa. En aquel entonces estar contigo era tu fortuna, Julian, no la mía. Salí de la finca Sterling por última vez, la caja en mis brazos no me parecía una carga, sino mi libertad. No miré atrás. Tenía una empresa que dirigir, una hija que criar y un futuro que reclamar. Su patético eco de una vida ya no me preocupaba. La estrategia había terminado. Había dado jaque mate al rey y el tablero ahora era solo mío. El silencio tras la tormenta no era pacífico. Era un vacío y la naturaleza aborrece el vacío. En las semanas posteriores al divorcio, llené ese vacío con una energía implacable, casi frenética. Vance y Nevaschen se convirtió en mi monasterio, mi fortaleza, mi venganza. Trabajaba jornadas de 16 horas, adentrándome en mercados emergentes, adquiriendo startups prometedoras y captando el talento más descontento de Sterling Corp. Mi escritorio era un paisaje de informes financieros y planes estratégicos, cada documento era un ladrillo en el muro que construía entre mi nueva vida y los escombros de la anterior. Evitaba las páginas de sociedad, pero las noticias tienen la capacidad de filtrarse. Hannah, con su impecable discreción, a veces dejaba un artículo recortado en mi escritorio, su forma de mantenerme informado sin obligarme a pensarlo demasiado. Los titulares eran sutiles al principio, pero cada vez menos. El nuevo impulso de eficiencia de Sterling Corp provoca la ira de los empleados. La controvertida campaña mediática del director ejecutivo Julian Sterling. La compasión es una desventaja corporativa. Estaba desmantelándolo todo. Todas las políticas que habíamos construido juntos, todas las reformas humanas que yo había defendido, estaban siendo sistemáticamente eliminadas. Había cancelado la baja por maternidad o paternidad, había impuesto una brutal cultura laboral de 996 y pronunciado discursos elogiando la competencia despiadada. Todo mientras criticaba públicamente a los empleados veteranos como si fueran un peso muerto. Intentaba demostrar algo para demostrarle al mundo, para demostrarme que no necesitaba mi blanda guía, que podía ser el titán de carácter firme que se imaginaba ser. El resultado fue un éxodo predecible. Sus mejores empleados, el alma de esa empresa, empezaron a aparecer en la bandeja de entrada de mi departamento de RRHH. Les di la bienvenida. Su amargura fue mi abono. También, como era previsible, me mencionó. En las entrevistas hacía referencias veladas a antiguos asesores sin instinto asesino que frenaron el avance de la empresa.
Estaba intentando provocar una pelea pública para atraerme a su circo. Nunca mordí el anzuelo. Mi silencio fue una condena más contundente que cualquier refutación que pudiera haber emitido. Para el mundo, yo era un alar avance que avanzaba. Él era Julian Sterling, revolviéndose en el lodo que había creado. Mi vida personal era un espacio más tranquilo y sagrado. Chloe estaba conmigo todo el tiempo, una presencia radiante y curiosa que me mantenía con los pies en la tierra. Nos habíamos mudado a un impresionante ático con ventanales de suelo a techo y una terraza con jardín. Era un hogar que yo había elegido para nosotros, un lugar sin fantasmas. Pasábamos las tardes allí, ella contándome sobre su proyecto de física avanzada mientras yo cocinaba, o simplemente sentados juntos, leyendo en un silencio reconfortante que parecía sanador. Nunca preguntó por él. Ni una sola vez. Era un silencio que lo decía todo. Era demasiado inteligente, demasiado perspicaz como para no haber averiguado las cosas. Su lealtad era silenciosa y feroz, y era toda mía. La llamada llegó una tarde lluviosa de martes. Estaba en varias reuniones consecutivas, con la mente llena de detalles sobre una nueva integración de IA. Mi teléfono personal, el que solo unos pocos tenían, estaba encendido. Era mi mejor amiga, Lillian. Había llamado 3 veces seguidas. Un resfriado no me apretaba el estómago. Me disculpé y salí al pasillo vacío. Lil. ¿Qué pasa? Su voz era entrecortada, trepitante con una especie de excitación horrorizada. ¿Ella era? Dios mío. ¿Estás sentado? Solo dime. Somos Julián e Isabel. La SEC los ha interrogado. Está en todos los medios financieros. El mundo se tambaleó ligeramente. Me apoyé en la fría pared de cristal del pasillo. ¿Qué? ¿Qué había pasado? El cansancio de días de reuniones se desvaneció, reemplazado por una fría y clara lucidez. Lillian se lanzó a contar la historia con las palabras atropelladas. Su empresa lleva meses en picada, ¿sabes? Reprimida por la competencia, que apenas genera beneficios. Se rumorea que Isabel empezó a causar problemas, diciendo que era incompetente. Al principio lo toleró, pero luego usó a ese chico como arma, burlándose de él delante de sus amigos, sus inversores, hasta que no pudo levantar la cabeza. Me lo imaginé perfectamente. Isabel, al darse cuenta de que la gallina de los huevos de oro estaba enferma, se volvió contra él. Julián, su orgullo, su órgano más vulnerable. Así que continuó Lillian, bajando la voz hasta convertirse en un susurro. Julián, siendo Julián, se encontró con una mujer más joven a su lado. Algunos, a su vez, según tengo entendido. Claro que sí. El patrón era tan predecible como patético. Isabel se puso furiosa. Han estado peleando como perros y gatos, destrozándose en público. Él ya no habla de casarse con ella. Dios y Laire, es aún peor. Se convenció de que los problemas de su hijo se debían a que Julian no quería pagar una academia privada exclusiva y carísima. Estaba desesperada, escuchando a la gente equivocada. Personas que probablemente trabajaban para la competencia de Sterling Corp. Cerré los ojos. Pude ver cómo caían las fichas de dominó. Uno tras otro. Animada por ellos, dijo Lillian, con palabras cargadas de implicación, malversó fondos de la empresa. Muchos. Intentó canalizar el dinero a un fideicomiso educativo sospechoso. La SEC lo descubrió. Los arrestaron a ambos para interrogarlos. Es un desastre. Un desastre hermoso y glorioso. Me quedé allí en el silencioso y elegante pasillo de mi próspera empresa, y sentí una oleada de euforia pura y sin adulterar. Era una sensación oscura y primaria, y la acepté. Realmente no me había decepcionado. No me había hecho esperar mucho. ¿Tendré que irme? Gracias. Colgué antes de que pudiera responder. Regresé a mi reunión, pero tenía la mente en otra parte. Terminé la sesión abruptamente citando una emergencia familiar que, en cierto modo, era la emergencia de mi antigua familia finalmente derrumbándose. De vuelta en mi oficina, me quedé de pie junto a la ventana viendo cómo la lluvia se deslizaba por el cristal, difuminando la ciudad como una pintura impresionista. No sentí ninguna compasión.
Solo una certeza profunda y reivindicada. Levanté el teléfono y llamé a Hannah. Hannah anunció a la empresa que este mes, la bonificación de todos los empleados se triplicará. Hubo un breve silencio de asombro al otro lado. Se triplicó. Alara, eso es increíble. El equipo estará encantado. Pude percibir la sonrisa en su voz. Y programen una reunión obligatoria para todos los jefes de departamento. Mañana por la mañana. 7 de la mañana. Por supuesto, dijo, recuperando su tono profesional. ¿De qué se trata la reunión? Vi una gota de lluvia trazar un camino por el cristal de la ventana. Se trata de adquirir la empresa de mi exmarido. Mi voz era tranquila, serena, el mismo tono que usé para aprobar un pedido de café. Asegurémonos de que se quede sin un céntimo. Ella respondió sin dudarlo. Enseguida, Alara. Colgué. El antiguo dicho me vino a la mente. Cuando un hombre cae, el mundo se le viene encima. Era cierto. Todo lo que le estaba sucediendo a Julian Sterling era totalmente merecido. Había construido su propio ataúd e Isabel, con mucho gusto, había puesto los clavos. La adquisición era inevitable. Sterling Corp, vaciada por malas políticas, desangrada por la malversación de fondos y dirigida por un hombre con la reputación hecha trizas, era un barco que se hundía. Mi equipo actuó con la precisión de un ataque quirúrgico. Ofrecimos centavos por dólar y la junta directiva de Julian, desesperada por salvar cualquier cosa, prácticamente nos rogó que se lo quitáramos de encima. Se estaban ahogando y yo era el único con un bote salvavidas. Me aseguré de que lo supieran. El proceso duró 2 meses. 2 meses viendo cómo se desmantelaba el imperio de Julian. Activo a activo, holding a holding. Su nombre desapareció del membrete de los titulares, reemplazado por el mío. Quienes antes lo elogiaban, se reían de sus chistes y le daban palmaditas en la espalda, ahora apartaban la mirada al oír su nombre. Se convirtió en un fantasma, una advertencia que se susurraba en las salas de juntas antes de pasar a asuntos más urgentes. El día que se cerró el trato, llevé a Chloe a la oficina. Estábamos en mi sala de conferencias, la misma sala donde conocí a David Chen. Se firmaron los documentos. Sterling Corp era ahora una filial propiedad al 100% de Vance y Nevaschens. Chloe, que ya tenía 11 años y parecía 40, estaba de pie a mi lado, cogiendo la mía de la mano. Miró el paisaje y luego me miró con expresión serena, una mirada sabia que no le correspondía a su edad. Mamá, susurró con voz clara y serena. Estoy orgullosa de ti. En ese momento todo lo que había soportado la traición, la humillación, las noches sin dormir, la lucha furiosa encajó y valió la pena. Todo valió la pena porque ella lo entendió, porque vio la fuerza que se necesitaba para no quebrarse. Pero ella me eligió a mí. Le apreté la mano, tenía la garganta demasiado cerrada para hablar. En cuanto a Julián, se desvaneció en el fondo. Un hombre que una vez lo tuvo todo, una empresa próspera, una esposa brillante, una hija perfecta, y lo desperdició todo por la emoción barata de un secreto. Se convirtió en una nota al pie de mi historia, una lección aprendida. Y Isabel Yesin. Se convirtió en un escándalo olvidado más, un destello de titulares sensacionalistas antes de que el mundo pasara al siguiente chisme. Una historia con moraleja sobre lo que pasa cuando construyes tu vida sobre los cimientos de otra persona. No lo celebré. No lo necesitaba. La verdadera victoria nunca fue venganza. Fue libertad. Dejar ese matrimonio no me había roto. Me había liberado. Tenía a mi hija, mi empresa y mi futuro firmes e inquebrantables. Cerré ese capítulo de mi vida sin mirar atrás. Julian Sterling había sido un error, pero uno que jamás repetiría. El camino por delante era solo mío y lo recorrería con gracia, con Chloe a mi lado. Juntos construiríamos una vida donde nadie, ni la traición, ni la envidia, ni la debilidad pudiera volver a tocarnos. Esa fue la verdadera victoria. Y fue solo el principio. El ático estaba en silencio, salvo por el suave y rítmico clic de las agujas de tejer de Chloe. Había empezado a practicar este pasatiempo recientemente, un sorprendente contraste con sus habituales y aceleradas ocupaciones, clases de física cuántica y escalada avanzada.
Decía que la ayudaba a pensar. Una bola de cachemira del color de un cielo tormentoso reposaba en su regazo, transformándose lentamente en algo complejo y hermoso bajo sus hábiles dedos. La observé desde el otro lado de la habitación, con el corazón latiendo con esa familiar y dolorosa expansión que experimentaba cada vez que me detenía a mirarla. Ella era lo mejor de mí. Lo mejor de la inteligencia serena de mi padre y el corazón inquebrantable de mi madre. Era completamente ella misma. Había pasado un año desde la adquisición. Un año de silencio por parte de los Sterling. El ciclo de noticias los había destrozado y escupido. El nombre de Julian era ahora sinónimo de arrogancia corporativa y fracaso estrepitoso. Isabelle había desaparecido, probablemente a algún suburbio anodino con sus hijos, viviendo de las sobras que Julian había dejado tras las multas de la SEC y los honorarios legales. Nunca pregunté. Eran fantasmas, ecos de una vida que ya no me pertenecía. Mi vida estaba aquí. En este espacio luminoso y aireado, muy por encima de la ciudad. En el bullicio incesante y emocionante de Vance y Nevaschens, que ahora extendía sus tentáculos hacia industrias con las que solo había soñado hace una década. Y en esta tranquilidad en compañía de mi hija. Mi teléfono vibró en la mesa de centro de cristal. Hannah. Lo cogí. El ARA. Listo. La reestructuración final de la filial Sterling está completa. Ya se compró la última placa base. Está completamente integrada. Es tuya. Había un tono definitivo en su voz. Un capítulo verdaderamente cerrado. Gracias, Hannah. Para todo. Por supuesto. El papeleo está en tu escritorio. Y el comunicado de prensa está listo para su aprobación. Anunciaremos la nueva sección de Vance Futures la próxima semana, con Chloe como principal beneficiaria y presidenta de la Junta de Innovación Juvenil. Sonreí. Perfecto. Terminé la llamada y volví a dejar el teléfono sobre la mesa. Chloe levantó la vista, con las cejas arqueadas en señal de interrogación. Es oficial, dije. El último pedazo del imperio de tu padre ahora te pertenece. Puedes hacer con él lo que creas conveniente. Ella no sonrió. Simplemente asintió con la mirada pensativa. Nunca fue un imperio, mamá. Era solo una empresa. Una mal gestionada. Volvió a tejer completamente concentrada. Lo haremos mejor. Nosotros. La palabra fue un regalo. Ella vio su futuro entrelazado con el mío. No como un heredero al que preparar, sino como un socio. Un colaborador. Más tarde esa noche, después de que Chloe se acostara, me quedé en la terraza. La ciudad era una extensa galaxia de luz bajo mí. El aire era fresco y limpio. Sostenía una copa de vino sin beberla, solo sintiendo su peso en la mano. Pensé en el pasado no con amargura, sino con una extraña curiosidad distante. Como un antropólogo que examina las ruinas de una civilización perdida. Pensé en Julian no con odio, sino con una profunda y cansada compasión. Era un hombre al que le habían dado un mapa de un tesoro enterrado, y que, en cambio, lo había usado para encender una fogata y calentarse una noche. Su debilidad no era su infidelidad. Era casi un síntoma. Su debilidad residía en su incapacidad para ver la fuerza en algo que no fuera su forma más brutal y dominante. No podía comprender una sociedad entre iguales. Solo veía una jerarquía y él tenía que estar en la cima, incluso si el trono era de cartón piedra y el reino una ficción. Me había llamado dominante. Pero había aprendido que la verdadera fuerza no radicaba en la dominación. Se trataba de resiliencia. Era la fuerza de un río que excava cañones no con fuerza, sino con persistencia. Era la fuerza para doblegarse sin romperse. Para ser amable con quienes amas e inquebrantable en tus principios. Construir en lugar de conquistar. Yo había construido esto. Esta vida. Esta empresa. Esta relación con mi hija. La había construido con los escombros que él me había dejado. Y era más fuerte, más hermoso y más auténtico que cualquier cosa que hubiéramos fingido tener juntos. La puerta corrediza de cristal se abrió tras mí. Chloe salió envuelta en una manta, su labor de punto había sido reemplazada por un grueso libro de astrofísica.
No podía dormir. Le pregunté. Demasiadas ideas, dijo acercándose a mí. Apoyó la cabeza en mi brazo. Nos quedamos en silencio un buen rato, observando el movimiento incesante de la ciudad. ¿Alguna vez lo extrañas?, preguntó en voz baja. La pregunta no me sorprendió. Era científico. Buscaba datos incluso sobre el corazón humano. Lo pensé. ¿Echaba de menos al hombre? Bueno, ni por un segundo. Pero echaba de menos la idea de lo que creía que estábamos construyendo. Extrañaba al compañero que creía que caminaba a mi lado. Extrañaba la idea de él, dije con sinceridad. Pero no la realidad. La realidad era pequeña. Ella asintió asimilando la idea. No lo extraño, dijo con voz clara y segura. Extrañé al padre que creía tener. El de las historias. Pero el verdadero siempre era demasiado ruidoso. Y él nunca escuchó. Su percepción era un bisturí. Precisa y certera. Él nunca me escuchó. Ni a mí ni a ella, ni a la tranquila verdad de las cosas. ¿Sabes?, dijo mirándome con el rostro iluminado por el resplandor de la ciudad. Lo que decía de ti de ser dominante era porque tenía miedo. No eras un espejo en el que quisiera mirarse. Miré a mi hija, a esta alma vieja en un cuerpo joven, y sentí un amor tan intenso que era casi aterrador. ¿Cómo lo sabes? Se encogió de hombros. Es obvio. Quería un reflejo que lo hiciera parecer más grande. Acabas de mostrarle lo que realmente había ahí. Volvió a mirar las luces. Me alegra que seas mi espejo. Se me llenaron los ojos de lágrimas, pero no las dejé caer. La rodeé con el brazo y la acerqué a mí. Yo también, cariño. Yo también. Nos quedamos allí hasta que la noche se enfrió. El futuro se extendía ante nosotros, vasto y aún no escrito. No era un camino que nos alejara del pasado, sino una nueva dirección. Habría otros desafíos, otras desilusiones, otros triunfos. Pero serían nuestros. Forjado en nuestros términos. Me casé creyendo que el amor era una fortaleza que se construía con alguien. Aprendí que era un jardín que se cuida solo, y solo se permite la entrada a quienes saben apreciar su crecimiento. Julián había elegido su camino. Un camino de pequeños secretos en habitaciones más pequeñas. Un camino que conducía a la oscuridad. Yo había elegido el mío. Era más ancho. Era más brillante. Y estaba lleno de una gracia que no tenía nada que ver con un nombre, sino con la extraordinaria joven que estaba a mi lado, cartografiando silenciosamente las estrellas. La verdadera victoria no residía en la adquisición de una empresa ni en la humillación de un enemigo. Estaba en esta paz serena e inquebrantable. Fue la libertad de mirar al horizonte y ver no un final, sino un comienzo ilimitado y brillante. Nuestro comienzo. Y era solo nuestro. El fin.